Hola, ¿cómo estás? Te damos la más cordial bienvenida a estos estudios bíblicos cristianos. Estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos en el libro número 1, Salmo número 10, que se conoce con la letra Yud. Consta este salmo de 18 versículos, así que solamente vamos a ver primero una temática general y después vamos a ver una temática más aplicada a ciertas condiciones que el salmo nos instruye para poder conocer un poquito más de lo que Dios tiene destinado para nosotros. Así que te pido por favor que me acompañes a orar. Gracias, Padre Celestial. Tú eres el que abres el corazón, el que abres la mente y el que abres todas las cosas, Señor. Llénanos de sabiduría, Padre Celestial. Te pido por cada uno de los hermanos que van a escuchar para que tú nutras su corazón, nutras su cerebro, abras sus ojos, pongas los oídos disponibles para que puedan entender todas tus verdades, Señor. Ayúdanos también, Padre Celestial, porque muchas veces estamos sordos, estamos ciegos, pero tú eres el único que nos puede dar ese entendimiento. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que esas aguas vivas desciendan hacia nosotros, Padre Celestial, y especialmente que seamos nutridos con esa palabra hermosa que tú tienes preparada para nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos también ser parte de esa fuente y ese manantial de agua vida, de agua eterna, para que podamos también nosotros llevar tu palabra. Te lo pedimos en tu sagrado nombre, tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Salmo número 10. Dios nos da una instrucción completa en su palabra. No es sorpresa que nos instruye y nos alerte acerca de las características que puede tener una persona que es malvado o que hace el mal. En el Salmo se le llama como el malo. Por un lado, Dios nos quiere preparados para enfrentar y confrontar situaciones con estas personas, que podamos tener una idea completa de qué es lo que puede ocurrir si nosotros estamos trabajando con ellos, si estamos en una escuela con ellos, si estamos en un lugar con ellos. Pero por otro lado, también en esta misma estigma, Dios nos quiere marcar para que tengamos cuidado de que nosotros no vayamos a ser los protagonistas de desarrollar un comportamiento de este nivel y nos pongamos en contra de Dios haciendo cosas malas o desviándonos de sus caminos. Así que primeramente te voy a presentar los términos generales del Salmo y después vamos a ir poco a poco profundizando en algunas características más. En general, el Salmo nos presenta tres grandes temas. El primero es el comportamiento del malo. En este Salmo se van a describir gráficamente todas las acciones de la malignidad que puede usar o que puede tener a la mano una persona malvada o opresora, o lo que nosotros llamamos un malo. Así que estas personas tienen características muy específicas. Si tú tienes un cuaderno y las quieres anotar, las características son las siguientes. De acuerdo a este salmo, número 10, una conducta moralmente reprobada, una conciencia cauterizada, una falta de misericordia y compasión hacia su prójimo, un comportamiento desafiante y de hecho retante ante Dios. Tienen una fuerza y una energía constante para buscar las cosas del mal, para pecar o para las cosas que les son convenientes. Tienen una tendencia extrema a la adulación. Tienden a buscar hacer idolatría y obviamente no creen en el castigo de juicio de Dios. De hecho, muchos de los malos a veces resulta que salen ilesos de muchas cosas que hacen porque pareciera que todo les sale bien, incluso pareciera que gozarían de una protección divina. Pero ante el contexto del Salmo, esto es todo lo contrario. El malvado con sus acciones empieza a construir su propia trampa y a escribir su propio juicio de destrucción de su alma eternamente. Obviamente, si él no se arrepiente. Así que en el contexto que estamos hablando en este momento, estas características que se le conocen de un malvado están llevándolo a una destrucción, a una trampa que no va a tener salida, porque poco a poco esta persona va a confiar en sí mismo y va a dejar de confiar en Dios. El otro tema general es la oración de intercesión. David aquí nos enseña que puede pedirse por los afligidos. Usted va a ver durante el contexto del Salmo que nadie le pide a David que él pida por ellos, pero David en su corazón y en su comunicación con Dios decide hacer una oración por los afligidos, por los menesterosos,
los pobres, los desprotegidos, entre los que pueden estar incluidas la viuda y el huérfano, los que están en los hospitales o aquellas personas que están forasteros y no tienen sus recursos. Aún estamos entonces viendo cómo David está trabajando para hacer esa intercesión y esa petición. Y esto nos puede ayudar a nosotros también para poderlo aplicar en nuestra vida diaria, que muchas veces, por ejemplo, tú puedes orar por tus hijos, aun cuando tus hijos no te lo pidan, por tus pastores o por la gente que te instruye, o puedes también orar por personas que están alejadas del evangelio, que están frías, o también, ¿por qué no?, orar por personas que no conocen a Dios. La oración es gratis, la oración no tiene un vehículo, la oración es general, Dios la escucha y lo más importante de todo es que la oración va a tener el efecto en nuestro corazón. Así que la oración de intercesión puede realizarse aún cuando las personas que estén en necesidad no lo estén solicitando. Por último, el tercer tema general que encuentras en este salmo es la petición de justicia contra el malo. David tiene la confianza en el único Dios eterno que gobierna sobre toda la creación. Y David dice, Dios va a hacer justicia de todo lo que están haciendo estas personas malvadas a los menesterosos, pero no solamente la justicia puede venir en el mundo eterno, en el mundo venidero, sino que la justicia de Dios se puede presentar también en este mundo. Así que como es costumbre, te voy a pedir, antes de pasar a los temas específicos, que podamos ver lo que son los aspectos generales del Salmo. Así que te pido que me acompañes porque sabemos que este Salmo es la continuidad del Salmo 9. La única diferencia en relación es la estructura, debido a que el Salmo 9 podemos decir que es un canto de victoria en contra del enemigo, mientras que el Salmo 10 es evidentemente una petición de salir de una situación de opresión. Y cuando tú estás viendo que alguien está oprimido o está siendo oprimido injustamente. Así que la ayuda que pide David es muy importante ante Dios. Yo no puedo resolver la situación, pero tú sí puedes, porque tú eres el grande, el poderoso, el majestuoso Dios. Así que el salmo el autor es David. La fecha, como ya lo habíamos visto en el 9, es 1063 antes de Cristo, aunque aquí usted va a aparecerle en su pantallita una fecha que dice 541 antes de Cristo, y esta fecha es debido a que muchos creen que ahí es cuando se separó o se dividió el Salmo. No hay vamos a decir, un libro histórico correcto que nos pueda decir que esto es cierto, pero bueno, vale la pena mencionar porque sí hubo una época en la que este Salmo se pudo dividir. Por otra parte, también, o sea, el Salmo no tiene ya en la segunda parte un orden como lo tenía en el primero del alfabeto hebreo, pero sin embargo sí tiene algunas letras más que hacen continuidad con el primer acróstico que vimos en el 9 y en este segundo acróstico. Y vale la pena pensar que en la siguiente parte del acróstico no oramos solamente para que sea eliminado el enemigo, sino que oramos también para que la misericordia de Dios pueda también alcanzar a estas personas malvadas. Así que esta petición es un mismor y es una plegaria, un himno, en la cual tenemos que sacar a final de cuentas cuál es la oración que estamos pidiendo. Por último, tenemos también al mismo director sinfónico. Y bueno, recuerde que este no tiene encabezado, no tiene título, por la misma situación que el salmo está dividido. El vocabulario que vamos a ver, no porque está en el título, ni porque esté dentro del encabezado, sino porque es la palabra que más se va a estar repitiendo en este salmo, es la palabra malvado. En tu pantalla aparece y dice la palabra es Rasha. La palabra es Rasha. ¿Qué significa Rasha en el concepto de este salmo? Yo te lo pongo ahí exactamente como lo entendí. Es una persona que causa sufrimiento gratuito al prójimo sin remordimiento. Voy a volvértelo a repetir, ahí está en tu pantalla. Es una persona que causa sufrimiento gratuito al prójimo sin remordimiento. Así que el personaje principal siempre en cualquier parte de la palabra de Dios va a ser Dios por sí mismo, Dios Padre, y el Espíritu Santo que lo escribe, y este Jesucristo, quien es el que lleva toda la parte creativa de nosotros. Así que en este salmo específicamente hay un tema central que Dios nos quiere enseñar. Como usted se está dando cuenta, quién es y cómo funciona el malvado. Así que te voy a pedir que veas conmigo la temática, si tú la quieres ir anotando para que me vayas siguiendo.
Y son 5 temas que vamos a dar. Número 1 es, Dios está a una petición de distancia. Escucha lo que estamos diciendo. Dios está a una sola petición de distancia. 2, la queja sobre el malvado. 3, el perfil del malvado. 4, el clamor a Dios en contra del malvado. 5, un Dios eterno que siempre está escuchando. Como tú te estás dando cuenta, 4 de los temas van a versar o van a tener que ser desarrollados directamente en relación al malvado, al malo o lo que se conoce en hebreo como el rasha. Vamos a trabajar con lo que se le conoce como un rasha. Así que vamos a participar del tema número 1 y dice que Dios está a una petición de distancia. Me gusta mucho a mí esta idea cuando la veo porque Dios está a un latido de mi corazón. Si mi corazón para hasta ese momento, yo ya estoy con Dios. Dios está a un respiro de mi nariz. O sea, con un solo respiro que pare en ese momento, el siguiente paso ya voy a estar con Dios. En este caso, Dios está a una petición de distancia, es decir, que Dios siempre va a estar ahí para escucharnos. Pero vea lo que dice el Salmo 10 y esto es muy interesante porque obviamente lo está mencionando David y David siente que Dios en ese momento está tomando un distanciamiento. Salmo 10, versículo 1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en tiempo de la tribulación? Estamos dándonos cuenta entonces que este versículo bíblico va a permitir que nosotros podamos estudiar de manera general, ¿ok? Porque esto requiere de mucho tiempo, la parte teológica que se le llama el Dios velado o el Dios oculto. Si te has dado cuenta, en los Salmos ahora aparece esa partecita que dice el Dios velado o el Dios que está oculto. Entonces, esto nos va a llevar a realizar una pregunta que nos puede ayudar a entender por qué David siente a Dios que está escondido o que está oculto o que está en riesgo la vida de él y la vida de los demás, pero Dios no se está presentando. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué se oculta Dios, especialmente en el tiempo de tribulación? ¿Por qué se oculta Dios, especialmente en el tiempo de tribulación? Te voy a dar 3 respuestas cortas, no las voy a analizar completas. Te vuelvo a repetir, cada respuesta ocuparía un espacio muy largo para poder entenderla completamente, pero voy a tratar de ser breve para darte esta información. Número 1, para permanecer en fe. Si quieres anotarlo, Dios se oculta de nosotros en el tiempo de tribulación para permanecer en fe. Te voy a pedir por favor que me acompañes a la escritura que está en Hechos, capítulo 14, versículo 22. Y está Pablo hablando obviamente con todos los discípulos y con los hermanos y está tratando de darles ánimo. Y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. ¿Exhortándoles a qué? A que permanezcan en la fe. Y ahora, ¿cuándo? Y diciéndoles, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Fíjese lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Es necesario confirmar nuestra fe a través de las muchas tribulaciones. Así que esto es muy importante que nosotros empecemos a entender lo siguiente, que Dios quiere que nosotros también practiquemos nuestra fe y que si es necesario, nosotros le gritemos a Dios y le digamos, Señor, aumentanos nuestra fe. Así que tenemos que llegar a esta primera premisa en conclusión. Como te vuelvo a repetir, tenemos que abreviar el tema. Dios está con nosotros, todos los creyentes, en el tiempo de tribulación, aunque no lo podamos ver. Dios está con nosotros en el tiempo de tribulación, aunque no lo podamos ver. Déjame llevarte al punto o la explicación número 2. Para confirmarse durante el periodo de prueba. Dios quiere nosotros nos confirmemos durante el periodo de prueba. ¿Y qué te parece? Esta explicación me gusta mucho desde el punto de vista de Job, que nos precisa exactamente cómo Dios toma un comportamiento hacia nosotros y qué es lo que debemos de hacer nosotros cuando Dios pareciera que está lejos. Job 23, y vamos a ir del versículo 8 al versículo 11. Y dice, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Obviamente Job está buscando a Jehová, Job está buscando a Dios.
Dice, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Note lo que está diciendo Job. Al sur se esconderá y no lo veré. Y aquí está lo importante que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón cuando esto ocurre. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el ogro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me apartaré. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que seguir las pisadas de Jesucristo. Y si seguimos las pisadas de Jesucristo, siempre vamos a llegar a la cruz del Calvario, a crucificarnos con Cristo, a crucificar nuestro pecado, a crucificar nuestra sangre, nuestra carne, perdón, pero lo más importante es que también, así como vamos a ser crucificados, también vamos a ser resucitados en Cristo. Así que gracias a Dios por esto. El consejo de Job es sencillo: no te apartes, aunque no veas a Dios, aunque busques a Dios y no lo encuentras, sigue sus caminos, sigue sus mandamientos y no te quites de ahí. Y obviamente Pedro nos dice que tenemos que seguir las pisadas de Cristo a donde quiera que vayamos, perdón. Entonces, aunque no podamos ver a Dios, es necesario siempre seguir sus pisadas y no apartarnos de Él. Así que la tercera explicación, que a veces esta sí no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero también tiene que ver, la vamos a encontrar en Isaías 59, del versículo 1 al 3, y básicamente se dice, Dios esconde su rostro a causa del pecado. Y ve lo que dice Isaías. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Es decir, Dios sigue teniendo poder siempre. Ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y en vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. Podemos llegar entonces a la conclusión de que el creyente sabe que Dios nunca está oculto. Sin embargo, la respuesta de Dios puede tardar. ¿Para qué? Para confirmar nuestra fe, para hacernos creer espiritualmente y reforzarnos durante la prueba. Y así podemos crecer también conforme Dios lo quiere. Llevarnos a reflexionar sobre nuestro pecado. El sentimiento es de que Dios no nos ha abandonado. A veces vamos a tener que sentir esa situación, pero Dios no nos ha abandonado. Tampoco ha ocultado su rostro, aunque nuestro corazón piense que se está ocultando. Dios siempre va a estar ahí. Puede afirmarse con certeza y confirmarse para usted y para mí que la petición de David es una afirmación segura. Los que invocamos tu nombre, Señor, sabemos que estás entre nosotros, aunque no te manifiestes. Por favor, Señor Jesús, por favor, Dios, ven a nosotros porque te necesitamos. Necesitamos de tu ayuda porque la vida de los justos está en peligro, porque mi vida está en peligro cuando está mucha gente malvada haciéndome la vida pesada. David quiere que nosotros estemos pidiéndole a Dios aunque no le podamos ver, porque cada petición que hacemos nosotros, Dios la está escuchando y nuestra petición está, básicamente Dios está a una petición de distancia. Así que vamos a decirlo de esta manera: Dios responderá en su tiempo a cualquier petición que se le haya otorgado, solamente que tenemos que esperar, porque cada vez que hacemos una petición, estamos a una petición de distancia de que Dios nos responda. Así que vamos a pasar al tema número 2. El tema número 2 lo vas a aparecer aquí en pantalla y es la queja sobre el malvado. Vamos a leer el Salmo 10 y vamos a ir a los versículos 2 y 4. Con arrogancia, el malvado persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Si te puedes dar cuenta aquí, podrás encontrar 5 quejas generales que están relacionados con lo que hablamos al principio de la introducción de este tema. Si quieres anotarlos, aquí van a ser. Número 1, el malo es arrogante.
Así que empieza a tomar la listita para ver si también uno no está en esa lista, ¿verdad? Que yo también sea arrogante, que sea soberbio, que sea orgulloso. Entonces, hay que tomar esa listita. Número 2, maneja trampas con los pobres para torturarlos. Número 3, presume los deseos de su alma. Número 4, bendice al hombre en lugar de bendecir al Creador. 5, desprecia y no busca a Dios. Sin embargo, si te das cuenta, la queja central está en la parte final de estos versículos que leemos. Y dice eso, no hay Dios en ninguno de los pensamientos del malvado. Yo quiero que usted piense por un segundito si le dicen que no hay Dios en ninguno de los pensamientos del malvado. ¿Cómo va a actuar una persona que no conoce nada de Dios? Bueno, podemos encontrar entonces una descripción muy precisa del comportamiento del malvado, de la conducta que va a desarrollar el malvado. Aquí vamos a hacerlo en resumen, ¿te parece bien? Número 1, el malvado oprime a los débiles y derrama su sangre. 2, además tiene la jactancia y la certeza que no se recibirá ningún castigo por sus acciones. 3, actúa abiertamente sin importarle los juicios de la gente. Y saben que a veces se sale con la suya, casi la mayoría del tiempo se sale con la suya. Siguiente, la vanagloria de sus actos y se pone en acción con todos sus actos diciendo yo soy el que puedo, yo soy el que hago, yo soy el líder y todos los deseos de su alma regularmente trata de cumplirlos. Practica la idolatría humana, bendice y hace básicamente que los demás piensan adulándolos que están en lo correcto para que le amen y él supuestamente amarles, pero realmente los está manipulando. Desprecia a Dios blasfemando su nombre. En su altivez sabe que existe Dios, pero no busca los caminos de Dios. Llega en su momento que incluso ya ni siquiera quiere saber de Dios y se hace un ateo completo. Vean lo que dice que le va a pasar a esta gente. Vamos a Proverbios capítulo 5, versículos 22 al 23. Dice, ¿prenderán al impío sus propias inequidades? Y retenidos serán con las cuerdas de su pecado. Note lo que está diciendo. Él morirá por la falta de corrección. Esto es tremendo y errará por, por lo inmenso de su locura. Es decir, la palabra de Dios llama al malo, lo llama un loco que está errando, es un loco que está haciendo las cosas mal. El malo, entonces pudiéramos decirlo así, o el malvado, está haciendo un mal negocio, se está robando a sí mismo, pensando que los juicios de Dios son lejanos, que los juicios de Dios son lejanos a su vida y que obviamente no tiene nada que dar de cuentas. Sabe que tiene sus recompensas y que tiene su triunfo y que ha visto su triunfo y sus recompensas en esta tierra. Y básicamente esto le alegra y él dice, oh, yo estoy haciendo las cosas bien porque todo me sale bien. Pero sus recompensas es básicamente un triunfo a su vileza. Y cuando Dios dice que nos paga las recompensas aquí, es porque no vamos a tener recompensas allá. Y fíjate lo que te voy a decir, son recompensas a su vileza. Pero desafortunadamente el malo será olvidado en el día del juicio. Y como está haciendo un mal negocio, recibirá un castigo en la eternidad y estará una eternidad sin Dios en el lago de fuego. Consecuentemente, pareciera que Dios no le pone obstáculo a las acciones del malo, pero Dios lo está utilizando para corrección del justo, esperando darle al malvado su justa retribución en su tiempo. Vamos a la siguiente parte que es el tema número 3. Vamos a verlo por ahí, el tema número 3, y es el perfil del malvado. El perfil del malvado. Vamos a hacer una lectura un poquito larga, así que te pido primero, vamos a leer los primeros hasta el Salmo 10 del 5 al 11, pero vamos a leer hasta el 7 primero y luego seguimos con la otra parte para cambiar la pantalla. Sus caminos son torcidos en todo el tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición
y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Voy a cambiarte la pantalla. 8. Se siente en acecho acerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en lo oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayendo a su red. Se encoge, se agacha y caen sus fuertes garras muchos desdichados. Y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios lo ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Así que, como lo mencionamos, el malvado será aquel que le causa constante sufrimiento al prójimo porque no tiene ningún temor de Dios. ¿Qué es lo que hace? No tener ningún temor de Dios. Por alguna razón, entonces, David nos está explicando que el malvado tiene toda la fuerza y regularmente puede usar esa fuerza para derrotar y someter fácilmente a cualquiera de sus adversarios o enemigos. El malvado le gusta someter y jugar con las personas indefensas, quebrantar a los pobres y especialmente jugar con los que son débiles. Y esto usted lo puede aplicar ahora en la actualidad, porque hay mucha gente que tiene esas características, no solamente en el tiempo de la guerra, sino que utiliza lo que tiene como, vamos a decir, como partes fuertes y habilidades fuertes de su vida para avergonzar a otros. Y eso significa ser malo. La característica central entonces del malvado es su propia soberbia y altivez que le hacen sentir que tiene la posibilidad de ser como Dios. El ejemplo más cercano que tenemos a alguien que se quiso sentir como Dios y que tuvo esa actitud es uno de los arcángeles más poderosos, que es llamado también Luzbel, lucero de la mañana, y también es conocido como Satanás, quien resbaló abiertamente en el cielo tratando de encontrar su lugar y quitando su lugar a Dios, y desafortunadamente cayó. Vuelvo a decirlo otra vez abiertamente. Dios castigó su altivez. Así que si castigó a un arcángel, ¿qué le espera a un hombre de carne y hueso como nosotros? Así que si algo anda mal en nuestro corazón, es tiempo de que nosotros tengamos que cambiarlo. El ataque del malo entonces siempre será calculado, destructivo, porque no tiene temor de Dios. Dice, y es la comparación, lo hará como un felino, agachado, de noche, cuando tú no lo puedes ver, cuando menos te das cuenta, de repente el felino estará en tu cuello, rompiéndote la yugular porque quiere destruirte. Eso es la metáfora que nos está dando David. Esa es la idea, la figura. Así que de antemano, el malo puede presentarse como un ateo que acecha silenciosamente a los creyentes, diciéndoles que él es un creyente y que tiene una alta fe. Por eso la Biblia nos dice, cuidado con todos los apóstatas. Por otro lado, puede ser abierto también para atacar a sus víctimas sin compasión, no solamente en su fe, sino también en su forma de pensar. En la Biblia, los romanos tenían este tipo de comportamiento contra el pueblo de Israel. Por esa razón, los castigos y las ejecuciones eran sin ninguna compasión, mis hermanos. Esto lo podemos ver en el sacrificio de Jesucristo. Los anteriores versículos, entonces, podemos resumirlo en tres características generales del malo. Número 1, tiene boca engañosa. 2, pensamientos y caminos torcidos. 3, ¿son asesinos literales del inocente o son asesinos del prestigio de una persona? Y te voy a agregar un cuarto también que es importante para mí. Tienen la seguridad de que nunca Dios los va a castigar. Pablo en el Nuevo Testamento nos hace un resumen completo y extraordinario de estas características. Así que te invito a que vayas conmigo a Romanos 3, versículos del 13 al 18, y leamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios
delante de sus ojos. Note qué importante es lo que nos está diciendo Pablo. Estas personas, aun cuando parece que son ganadores, triunfadores, nunca tienen paz en su corazón. Todo lo que hacen, aun cuando destruyan, aun cuando parece que ganaron, es para amargura de su corazón. La conclusión real es que Pablo nos está diciendo en estos versículos es que toda la gente necesita de Jesucristo como Salvador y como medio para poder ser transformados. Si no conocemos a Jesús, no podemos ser transformados de nuestra maldad y es difícil que podamos presentar un comportamiento diferente. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, es quien nos cambia, no es nuestra naturaleza la que nos quiere cambiar. Nuestra naturaleza, de hecho, no quiere cambiar. Así que para ser transformados de nuestra vana manera de pensar y de actuar, es necesario que conozcamos a Jesucristo. Dos herramientas nos recomienda estos versículos bíblicos a través del contexto de lo que Pablo nos dice, y es, número uno, que necesitamos del arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino de corazón, y número dos, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Por otro lado, podemos aplicar una parte profética también de este salmo. Como usted se dio cuenta, son características importantísimas de un protagonista que no tiene para nada ni compasión ni misericordia. Así que este salmo tiene un perfil de un malvado que puede tener un comportamiento exacto al que se conoce como el hijo de la perdición, que lo podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Leámoslo, por favor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿El hombre de qué? De pecado. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la característica de este personaje que ya tiene reservado también su lugar en el lago de fuego y azufre. Así que los que se rehúsen a adorarle en ese tiempo sufrirán sanciones económicas, persecución y muerte. Y así que obviamente este es el ejemplo mayor que podemos nosotros tener de una persona que se dice en hebreo rasha, malvado, malo, y obviamente una persona que no tiene compasión. Así que vamos a ir al siguiente tema, que es el tema número 4. Acompáñame, por favor, y en el tema número 4 vamos a ver el clamor a Dios en contra del malvado, el clamor a Dios en contra del malvado, y esto lo vamos a encontrar en los versículos 12 y 15. Y dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Pregunta. En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, es decir, tú no lo cuestionarás, tú no le preguntarás. Tú lo has visto, ¿por qué miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano? A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. A mí en lo personal, esta es parte última del versículo, me gusta mucho porque va a llegar el momento en que Dios no nos va a dejar presentar ninguna maldad en nuestra vida. Así que esto es muy importante. La petición de David entonces a Dios es evidente y podemos darnos cuenta que hay dos comportamientos que está pidiendo David. Número uno, levanta y alza tu mano, quebranta el brazo del malvado. Como lo hemos estudiado en otros salmos, levantar y alzar la mano significa una petición en donde se está haciendo la aclaración de que Dios venga con su juicio y ponga su ira en la persona. La escritura más contundente sobre este tema lo podemos encontrar en Miqueas, en el capítulo 5, versículo 9, y dice de la siguiente manera, tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Quebranta el brazo del malvado, dice. Metafóricamente se puede explicar que esta petición dice, rompe el brazo que está siendo útil para hacer el mal. Rómpele los dos si es posible, ¿no? La justicia divina será ejercida entonces de una manera evidente, con mucha severidad,
Servirá de escarmiento y reflexión para aquellos que están haciendo el mal, pero también de la misma manera servirá de motivación para que los que no estén haciendo el mal no lo continúen sus pasos. Porque muchas veces podemos seguir el ejemplo o el prototipo del malo y Dios dice que no es bueno que hagamos eso. El malvado se ha olvidado del mandamiento más importante que Jesucristo nos dijo, el de amar al prójimo, y ha dado obviamente la tarea completa de lastimar al prójimo en lugar de amarlo. Nadie puede decir que está viviendo en santidad y está próximo al reino de los cielos, mis hermanos, si está dañando al prójimo. Quisiera destacar la aplicación de la ley, que nadie puede ser acusado sino, sino que es por dos testigos o más personas. Eso dice la ley. Para poder acusar a una persona necesitas dos o más testigos. De hecho, Jesucristo lo mantiene en Mateo 18, versículo 16. Pero vamos a ir directamente a la versión bíblica de Deuteronomio 19:15, donde está establecida esta ley. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación a cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Ahora tú me vas a decir, pero ¿por qué es importante esto? Bueno, fíjate lo que dice David. David hace justa su petición al decirle la frase, Dios, tú lo has visto. Es decir, David le está diciendo, tú eres testigo. En otras palabras, así le está diciendo David, ¿cómo te estoy dando el testimonio y te estoy dando mi testimonio mío de las malas acciones? También tus ojos están viendo las malas acciones del inicuo, del malo, del malvado. Así que también tú eres un testigo visual, Padre Celestial, de las cosas que están haciéndole a todos y cada uno de los desamparados. Aunque debemos decir que en la historia del mundo, ¿verdad? Ninguna opresión ha podido permanecer, mis hermanos. Siempre que hay una opresión, no es por mucho tiempo, siempre vendrá un castigo y siempre será quitada esa opresión. A lo largo del periodo del tiempo, la Biblia nos enseña que todos los opresores serán castigados. Así que es muy importante que volvamos otra vez a lo mismo. O sea, los opresores serán castigados por el testimonio de los justos y por los ojos de Dios. Así que Dios va a estar siendo también testigo y dice Dios que Él pone de testigo al cielo y a la tierra porque es lo que nosotros hacemos dentro de ese contexto y entonces también el cielo y la tierra van a testificar en contra de nosotros de que hicimos maldad. Usted puede recordar casos de grandes malos como Jezabel, como Acab, cuando lo mataron a Nabot por su viña y obviamente la muerte fue muy difícil porque ellos fueron puestos en el nivel de los perros, así que es muy interesante. Sin embargo, entonces, mis hermanos, la paciencia con el malvado es muy importante porque tiene una gran misericordia y Dios no quiere darle castigo al malvado. Sin embargo, obviamente va a llegar a una medida que Dios ha dispuesto que su misericordia no proceda más. Pero sin embargo, Dios quiere tener la paciencia para que haya arrepentimiento. Pero si tiene que aplicar el justo castigo, Dios lo va a hacer. Así que acompáñenme a 2 de Pedro, versículo 3 al 9. Estos escritos son muy comunes, ya los conocemos todos, pero para confirmar esto, que Dios no quiere eliminar al malo simplemente por el hecho de hacerlo, sino que Dios tiene paciencia para esperar. Así como esperó a usted, así como me esperó a mí, para que seamos renovados. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta misma paciencia la tuvo con Nínive, la tuvo con Jonás, y básicamente, como usted se puede dar cuenta, la herramienta principal de un malvado siempre será el arrepentimiento para ser restaurado y pedir perdón de sus acciones que él ha hecho mal. Al igual que nosotros nos podemos dar cuenta que Dios es testigo también de esos cambios. Podemos también nosotros ser testigos de los cambios del malvado. Y eso es lo que nosotros queremos, que seamos testigos de los cambios también del malvado. Así que vamos a la parte número 5 y es Dios, un Dios eterno que escucha. El salmo que vamos a ver es el 10, versículo 16 al 18. Salmo número 10, versículos del 16 al 18. Y vamos a verlo aquí en la pantalla. Jehová es el Rey eternamente y para siempre. De su tierra ha aparecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento su oído para juzgar al huérfano y al oprimido,
a fin de que no vuelva más a hacerse la violencia del hombre en la tierra. Así que, ¿qué nos está diciendo este versículo muy bonito? Que Dios va a reinar por siempre y para siempre. Déjeme, le pongo esto en una escritura también muy hermosa que está en Jeremías. Vamos a ponerla ahí en la pantalla. Es Jeremías 10:10. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Consecuentemente, nadie puede desafiar la autoridad de Dios. El consejo y sus mandamientos de Dios, nadie puede desafiarlos. Dios nos dice que Él quiere que todos permanezcamos y estemos con Jesucristo. Y también quiere que permanezcamos en sus huellas. Y sabemos que también Dios exaltó a Cristo para que nosotros lo sigamos. Y veamos esto únicamente en Filipenses 2, versículo 9 al 11, para cerrar el tema. Y dice de la siguiente manera, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que toda autoridad, Rey de reyes y Señor de señores, le es dada también a Jesucristo. Mis hermanos, entonces podemos entender que los hijos de Dios no pueden esperar bondad, misericordia y justicias de todas aquellas personas que no quieren reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz, es decir, aquellos que no creen, que han sido transformados o que tienen un corazón dispuesto a Dios. Mucho menos esperar que tengan un comportamiento para amar al prójimo. Es imposible que esto ocurra, ¿verdad? Así como en el contexto del Salmo, entonces Dios rescata al oprimido, escucha su oración con atención y juzga su causa para que no vuelva la violencia a la tierra. De la misma manera, mis hermanos, el cristiano debe consagrarse a Jesucristo, quien nos ayudará a salir de las tentaciones y de la tendencia del pecado, porque somos débiles, tenemos necesidades, podemos caer en pecado, podemos caer en maldad. Por eso es necesario pedirle a Cristo, ayúdanos en nuestro corazón. Ayúdanos en esta opresión del mundo, ayúdanos en esta tentación terrenal, ayúdanos con este cerebro, con este pensamiento, Señor Jesús, para que no andemos en el camino de maldad. El destino final, la completa paz en la eternidad, solamente la podemos tener a través de Dios y a través de Cristo. Si estamos trabajando con estas maldades, no lo podemos hacer. Solamente una pregunta te dejaré en reflexión. ¿Hemos experimentado el silencio de Dios? Y si lo hemos experimentado el silencio de Dios, ¿de qué manera podemos aplicarlo? De las tres formas que yo te di, ¿cuál crees que ha sido la que Dios aplicó contigo? Me gustaría que platiques algunos ejemplos para que te puedan ayudar. Muchas gracias, Dios te bendice. Hasta la próxima.